Bienvenidos a Queremos Saber, un espacio creado por el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional, donde aprenderemos juntos de astronomía y otras ciencias. Un programa hecho para aficionados donde aprenderás siempre algo nuevo. Bienvenidos a Queremos Saber, un podcast del Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. Mi nombre es María Eugenia Ramos y hoy queremos saber sobre lluvias de meteoros. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a la física Eliana Ruiz, quien es analista de la Unidad de Astronomía del Observatorio Astronómico de Quito. Bienvenida, Eliana. Buenas tardes y todo un placer estar aquí para poder hablar sobre los meteoritos en esta ocasión. Qué bueno, Eliana. Bueno, para comenzar, yo creo que deberíamos empezar por definir qué cosa es una lluvia de meteoros. Bueno, cuando un cometa ha orbitado alrededor del Sol varias veces, quedan muchas piezas pequeñas del cometa a lo largo de la órbita que recorre. Una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra pasa por este camino del cometa y colisiona con las corrientes de esos escombros que fueron dejados previamente. De esta forma, los pedazos del cometa, la mayoría no más grandes que un grano de arena, crean rayos de luz en el cielo nocturno a medida que se van quemando en la atmósfera de nuestro planeta. En cualquier noche hay varios meteoros o meteoritos pequeños que atraviesan el cielo. Por lo general, se pueden ver varios meteoros por hora en una noche determinada. Sin embargo, durante una lluvia de meteoros, se pueden ver decenas hasta cientos de meteoros en una sola hora. Entonces, de acuerdo a esto, una lluvia de meteoros puede definirse como el aumento en la cantidad por unidad de tiempo de meteoros que entran en la atmósfera de la Tierra aproximadamente en una misma región del cielo y en una misma época del año. Hay dos términos que ahora que ya sabemos la definición, nosotros probablemente en las noticias o hemos utilizado nosotros mismos muchas veces un par de términos que son lluvia de estrellas y estrella fugaz. ¿Por qué no es correcto utilizarlos? Bueno, se usa estos términos y se usa bastante porque lo que se ve desde la Tierra son destellos de luz atravesando el cielo. Las estrellas fugaces, como nosotros les llamamos, parecen estrellas que se disparan rápidamente, pero la verdad es que no son estrellas. En realidad son meteoroides, pequeños trozos de roca o de polvo que entran en la atmósfera de la Tierra a gran velocidad. Cuando entran en la atmósfera se mueven tan rápido que se calientan y brillan a medida que van recorriendo o bajando hacia el suelo. Y esta ráfaga brillante no es en realidad la roca, sino es el aire caliente alrededor de la roca descendiendo. Por eso no son tan correctos estos términos. Aunque las expresiones lluvia de estrellas y estrella fugaz son tan frecuentes que incluso constan en los diccionarios, por ejemplo el de Oxford, desde 1563 más o menos. Wow. Y bueno, ahora también hablando de otros conceptos, porque ya hemos mencionado algunos como meteoroide, meteoro o meteorito. Y los tres se refieren a tres cosas distintas. ¿Podríamos explicar un poquito cuál sería esa diferencia? Ajá. En realidad se trata del mismo objeto, pero nombrado de diferentes maneras dependiendo de dónde se encuentre. Para ser más explícita, los meteoroides son objetos que están en el espacio, que varían en todo tamaño, desde granos de polvo hasta pequeños asteroides. Son un tipo de rocas espaciales. Se llaman meteoroides antes de entrar a la atmósfera, cuando se mueven por el espacio entre los planetas. Cuando estos meteoroides entran en la atmósfera, en este caso en la atmósfera de la Tierra a gran velocidad
y se queman debido al calentamiento por la fricción con los átomos y moléculas de la atmósfera, se denominan meteoros. El meteoro es básicamente el rayo de luz que vemos en el cielo. Y cuando este meteoroide sobrevive al viaje a través de toda la atmósfera y golpea la Tierra, el suelo, se llama meteorito. La mayoría de los meteoritos que entran en la atmósfera se queman completamente como meteoros y no llegan a tocar el planeta. Perfecto. Entonces, meteoroide mientras está en el espacio, meteoros cuando entra a la atmósfera terrestre, meteoritos si llega a tocar la superficie terrestre. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿de qué están compuestos los meteoros? Ya me habías dicho un poquito que tienen roca. ¿Tiene algo más? ¿Pueden ser visibles de varios colores en los meteoros? La mayoría de los meteoroides están hechos de silicio y oxígeno y otros metales más pesados, como por ejemplo el níquel y el hierro, entre muchos más. Los meteoros pueden parecer ante nuestros ojos o en fotografías incluso en una gran variedad de colores, es cierto, porque los diferentes elementos o compuestos químicos en los meteoros producen diferentes colores a medida que se queman al entrar en la atmósfera de la Tierra. Por ejemplo, los meteoros hechos principalmente de calcio emiten un color púrpura o violeta. Los meteoros que tienen alto contenido de hierro nos parecerán de color amarillo, mientras que los hechos de magnesio pueden tener un color verde a verde azulado. ¿De qué está hecho un meteoro? No, en realidad no es el único factor que determina el color en el que aparecen los meteoros a nuestra vista. La velocidad a la que el meteoro entra en la atmósfera terrestre también puede afectar a su color. Cuando más rápido se mueve un meteoro, más intenso puede parecer el color. Los meteoros lentos son rojos o naranjas más o menos, mientras que los meteoros más rápidos suelen tener una coloración de aproximadamente azul. Su tamaño también es importante. Los meteoros pequeños solo brillan durante aproximadamente un segundo, pero los meteoros más grandes, eso sí, ya son visibles durante varios minutos y eso afecta su brillo. Por ejemplo, la lluvia de meteoros gemínidas, una de las lluvias de meteoros más famosas, por cierto, es una lluvia conocida por producir meteoros de colores muy intensos. Los colores comunes para esta lluvia son amarillo, naranja y a veces puede verse meteoros de color verde. Oh, wow. ¿Cómo se originan las lluvias de meteoros? Al principio en la definición tú mencionaste un poquito, pero no sé si quieres profundizar un poco más, porque es muy curioso que justo en cada época del año pues tengamos la misma lluvia, ¿no? Entonces, no sé si podríamos explicar eso un poco, cómo se originan las lluvias de meteoros. Sí, lo principal que debemos entender aquí es que a medida que un cometa se acerca al Sol, parte de su superficie helada se evapora y libera muchas partículas de polvo y rocas. Los restos del cometa se esparcen a lo largo de toda su órbita. Luego, varias veces al año, mientras la Tierra realiza su viaje alrededor del Sol, se cruza la trayectoria de la Tierra, se cruza con la órbita del cometa, lo que significa que la Tierra entonces ahora chocará contra ese montón de restos espaciales que dejó un cometa específico. Estamos hablando de partículas de polvo, entonces tal vez nos preguntemos ¿cómo podemos ver meteoros causados por una pequeña cantidad de materia a grandes distancias? Porque como decimos, estamos hablando de partículas que tienen tamaño de granitos de polvo o incluso más pequeñas. Resulta que los meteoroides ingresan a la atmósfera a velocidades extremadamente altas. Estamos hablando de entre 11 y 72 kilómetros por segundo.
pueden viajar a esta velocidad con mucha facilidad en el vacío del espacio, porque no hay nada que los detenga. Ahí no hay vientos, como aquí en la Tierra. Entonces, la atmósfera de nuestro planeta, por otro lado, está lleno de materia, lo que genera una gran fricción al momento que el meteoroide entra en nuestra atmósfera. Esta fricción genera muchísimo calor para elevar la temperatura de su superficie del meteoroide a su punto de ebullición, por lo que se hace que el meteoroide se vaporice. Estas temperaturas son tan altas que pueden llegar a más de 1600 grados centígrados. Además, cuando un meteoroide choca con las moléculas de aire, su alto nivel de energía cinética, que es la velocidad con la que el meteoroide entró y sigue recorriendo la atmósfera, hace que se exciten las moléculas, una columna larga y delgada de átomos en la atmósfera a lo largo de la trayectoria por donde va cayendo este meteoro, creando así ese destello de luz visible que nosotros vemos desde aquí, desde el suelo. Esta columna de aire caliente suele tener, en realidad es muy delgada, 1 metro de diámetro, pero puede medir también decenas de kilómetros de largo. Por eso se ve como una raya que llega desde el firmamento. Este amplio rango de velocidades que mencioné hace un momento de los meteoroides se debe también al hecho de que la Tierra viaja a unos 30 kilómetros por segundo mientras gira alrededor del Sol. Perfecto. Y para hacernos una idea del tamaño que tienen como promedio los meteoros, porque por supuesto, por todo lo que has explicado, eso nos lleva a entender por qué en la Tierra los que logran caer, o sea, estos meteoritos que logran caer en la superficie, tienen pequeños tamaños, o sea, solo muy pocos a lo largo de la historia han sido estos rocas gigantes, ¿cierto? Entonces, para hacernos una idea del tamaño, ¿esto entre cuánto puede oscilar el tamaño de un meteoro ya una vez que está en la atmósfera terrestre? ¿Y qué pasa con todos estos meteoros que ingresan a la atmósfera terrestre? Bueno, aquí sería importante mencionar que muchos meteoroides también se forman a partir de la colisión de asteroides que orbitan. Tenemos un cinturón de asteroides que orbitan alrededor del Sol, justo entre las órbitas de Marte y Júpiter. Entonces, cuando estos asteroides colisionan, la fuerza de este choque puede hacer que los restos de meteoroides y algunas veces los propios asteroides salgan de su órbita, de la trayectoria común que siempre siguen, y esto puede hacer que estos pedazos de roca tomen camino para colisionar con algún planeta o alguna luna. Ya dicho esto, los meteoritos tienen un rango bastante amplio. Incluyen cualquier tipo de desecho espacial más grande que una molécula y más pequeño que unos 100 metros, porque una roca espacial que ya es mayor de 100 metros es considerada un asteroide y ya llega a ser peligrosa para nuestro planeta. Pero en general, la mayoría del material con los que la Tierra entra en contacto o se encuentran es básicamente polvo, dimensiones del polvo que arrojan los cometas. Y ese polvo tiene dimensiones bastante pequeñas del tamaño de partículas. Como había mencionado hace poquito, a medida que esta roca espacial cae hacia la Tierra, la resistencia del aire sobre la roca hace que éste sea extremadamente caliente. Entonces, y los científicos estiman que alrededor de 48 a 49 toneladas de material meteórico caen sobre la Tierra a diario. Y como tú lo mencionaste, sorprendentemente,
la mayoría de los meteoroides que llegan al suelo son especialmente pequeños. Pueden ser desde escombros microscópicos hasta tomar el tamaño de partículas de polvo y, bueno, a veces más grandes. Cuando estos meteoroides tienen el tamaño de partículas de polvo, no se vaporizan totalmente en la atmósfera porque son lo suficientemente pequeños como para que su velocidad al recorrer toda la atmósfera no sea tan grande. Entonces pueden moverse unos 2.5 centímetros por segundo, a diferencia de los más grandes que pueden llegar a 60 kilómetros por segundo. Entonces no experimentan esta gran fricción con las moléculas de la atmósfera. En este sentido, la mayoría de los meteoroides llegan al suelo, pero en forma de polvo microscópico. Prácticamente no podemos diferenciarlo o verlo. Entonces, esto sí lleva a preguntarnos, ¿por qué tan grande debe ser un meteoroide para poder llegar a la superficie de la Tierra en un tamaño considerable, para poder ser fácilmente visto? En cuanto a los meteoritos lo suficientemente grandes para llegar a ser visibles, las estimaciones de tamaño no se conocen con exactitud. Esto se debe a que no solo el tamaño es importante aquí, también la velocidad de entrada de este meteoroide afecta sus posibilidades de alcanzar la superficie, porque como ya había dicho algunas veces, la cantidad de fricción que experimenta el meteorito tiene mucho que ver. Sin embargo, se estima que un meteoroide debería tener el tamaño de una canica para poder poder alcanzar el suelo. Pero nosotros hemos visto incluso en museos que hay meteoritos mucho más grandes. Estos provienen de meteoroides significativamente más grandes. Estos pueden ser como del tamaño de una pelota de fútbol, más o menos. Wow. Y bueno, ya entrando en el tema de las lluvias de meteoros, ¿no? Son estos eventos astronómicos tan atractivos que la comunidad sigue bastantísimo. Y solo para tener una idea, ¿cuántas lluvias de meteoros hay al año? ¿Y todas son observables desde el Ecuador o no? Bueno, las lluvias de meteoros ocurren cada año o en intervalos regulares de tiempo. Aproximadamente unas 30 lluvias de meteoros ocurren cada año, que son visibles para nosotros desde la Tierra. Algunas de estas lluvias han existido por más de 100 años. Por ejemplo, la lluvia de meteoros de las Perseidas, que ocurre siempre en agosto, se observó por primera vez hace 2000 años. Estamos en una ubicación privilegiada en el Ecuador, prácticamente en medio. Entonces, en teoría, se podrían ver todas las lluvias de meteoro de la misma forma que somos capaces de ver todas las constelaciones en el cielo. Pero aquí el factor que más pesa al momento de las observaciones, de si podremos verlas o no, es siempre las condiciones climáticas y la contaminación lumínica a la que estamos expuestos. Claro, y también se puede dar el caso de que, por ejemplo, la lluvia de meteoros ocurra de día. Ajá, O sea, que exactamente. de día nosotros cualquier es tiempo. posible verla, ¿no? Mientras sea de día. ¿Cómo se nombran las lluvias de meteoros? Ya te has mencionado un par, las gemínidas, por ejemplo. ¿A qué se debe estos nombres que tienen? Generalmente las lluvias de meteoros reciben el nombre de la estrella o de la constelación que está cerca de donde aparecen cuando las vemos en el cielo. Hay que tener claro aquí que los meteoros, la fuente de estos meteoros no es la constelación, sino es el cometa de donde se desprendieron todos los pedazos que caerán a la Tierra. Por ejemplo,
La lluvia de meteoros Leonidas parece, cuando vemos el cielo, parece que cae desde la constelación de Leo, pero en realidad son escombros del cometa llamado 55P. Como también las que del cometa Halley hay unas, ¿no? Ajá. Y así sucesivamente, o sea, siempre se van a derivar de un cometa, bueno, como tú decías, del de los asteroides. Entonces, bueno, eso tiene mucha relación con la siguiente pregunta, porque siempre a la hora de nosotros dar las indicaciones a la comunidad de cómo observar la lluvia, siempre decimos, tienen que ver dónde está el radiante, y el radiante va a estar en la constelación, por ejemplo, de Leo. Pero ¿a qué se refiere el radiante? Este concepto, ¿qué sería? Sí. El radiante es una consecuencia de la perspectiva. Con esto me refiero a que todos los meteoros en una lluvia aparecen provenir de un solo lugar en el cielo, un punto, y a este punto es lo que se le llama radiante. En realidad, los meteoroides viajan básicamente en paralelo cuando golpean la parte superior de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, nosotros como observadores desde Tierra podemos ver que los meteoros caen por todas partes, por adelante, por detrás, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Pero y estos vienen directamente del radiante, y este radiante aparecería justo como un punto de luz en lugar de una raya. Si ustedes pudiesen tomar una foto y trazan todas las trayectorias de los meteoros, van a ver que todos chocan o convergen en un solo punto. Ese es, en otras palabras, el radiante. Es interesante en este aspecto comentar que un meteoro que no apunta al radiante, conocido para una lluvia de meteoros determinada, se conoce como esporádico y no se considera parte de la lluvia. Si todavía no está muy claro qué es esto del radiante, este truco de la perspectiva lo podemos ver también cuando observamos los bordes paralelos de una carretera que parecen converger o parecen unirse en un solo punto a la distancia en el horizonte. El mismo efecto de visualización es lo que pasa con los meteoros. Perfecto. Así que todo es cuestión de nuestra perspectiva, mirándolo desde abajo casi, ¿no? Muy lejos. Otra cosa, no todas las lluvias de meteoros son iguales, o sea, el número de meteoros varía y por eso hay algunas que son más populares que otras. ¿Cuáles podríamos decir que son las principales lluvias de meteoros al año o estas que tienen una mayor cantidad de meteoros por hora? A ver, entre las principales o más famosas lluvias de meteoro tenemos, por ejemplo, las líridas, que aparecen en abril. Esta lluvia se remonta a 680 años antes de Cristo, por cierto, que lo que la convierte en la primera lluvia de meteoros registrada por la humanidad. Esta lluvia es bastante brillante, por eso es tan famosa, y aunque los meteoros son bastante rápidos, de unos 48 kilómetros por segundo aproximadamente. También tenemos las etacuáridas. Estas son justamente lluvias que se derivan del cometa Halley. Ocurren entre abril y mayo más o menos. Y es una muy buena lluvia para los observadores en el hemisferio sur, donde esta tasa de meteoros que podemos ver por hora es de aproximadamente 50, que es bastante grande. Estos también son bastante rápidos, pueden alcanzar los 67 kilómetros por segundo. Y esta lluvia tiene un color
amarillento, si es que la podemos observar algún día. También tenemos la que es probablemente la más famosa, que es las Perseidas. El registro de estas data de 36 años después de Cristo, también es bastante antigua. Generalmente la podemos ver entre julio y agosto. Y si tuviese que mencionar a otra famosa, por último mencionaría las Oriónidas. Estas también provienen del cometa Halley y aunque son generalmente algo más débiles y duran 1 o 2 segundos, pero también son muy rápidas, unos 67 kilómetros por segundo. Perfecto. ¿Cuáles son los consejos que le podríamos dar a la comunidad para poder disfrutar de las lluvias de meteoros? ¿Hace falta algún instrumento en especial o trasladarse a algún sitio? En general, ¿qué podríamos aconsejarles? En primer lugar, en este caso, para la observación de estas lluvias, hay que estar muy, pero muy atentos a la fase de la luna, porque la luz que se refleja es tan brillante para la buena visualización de los meteoros, tanto es tan perjudicial como las luces brillantes de una gran ciudad. Entonces, si la luna está en un cuarto creciente o más grande, definitivamente se perderán de la lluvia de meteoros. Y con respecto a eso no hay nada que hacer. Lo único que se puede hacer es esperar hasta la próxima lluvia favorable de la que se pueda ver. Pero si tenemos buenas condiciones, lo mejor que podemos hacer para maximizar la cantidad de meteoros que podemos ver es alejarnos lo máximo posible de las ciudades, toda la contaminación lumínica que hay en las zonas urbanas, y encontrar una vista clara y, si tienen suerte, sin nubes. Sí. Sí. En cuanto a las lluvias de meteoro, siempre un consejo también muy importante es ser muy paciente y, por supuesto, estar en una posición muy cómoda, porque la mayoría de las lluvias de meteoritos tienen ráfagas de actividad con pausas, y por eso hay que estar atentos por mucho tiempo, más de media hora. Hay que estar viendo al cielo para encontrar la mejor oportunidad de ver lo que estamos esperando. En cuanto a el uso de herramientas que mencionaste, el uso de telescopios no es demasiado recomendable, porque cuando ustedes ven con telescopios, se reduce la cantidad de cielo que podemos ver, a comparación de cuando solo estamos a simple vista, que puede ayudar a detectar más rápidamente cualquier movimiento en cualquier parte del cielo. Perfecto. Y bueno, hay una cosa que no hemos hablado, que es que las lluvias de meteoros por lo general duran varios días, ¿no? Pueden ser hasta un par de semanas o 3 semanas, pero siempre hay un día que es el máximo de la lluvia. Ese sería el día donde se observaría como la mayor cantidad de meteoros. Y lo que le quería recomendar a la audiencia, no sobre todo a los que nos escuchan desde Ecuador, es que en el sitio web del observatorio nosotros tenemos un archivo en PDF que es descargable, y ese tiene todas las efemérides del año, incluyendo las lluvias de meteoros, cuándo es el máximo y la cantidad de meteoros por hora que se pueden observar. Entonces les invito a que visiten la web y que lo puedan descargar. Y asimismo tenemos el boletín digital del observatorio, ese también se pueden suscribir, y les llegaría el correo los eventos principales de la quincena. El boletín es quincenal, entonces los principales eventos y con tips de observación. Les recomiendo muchísimo la sección que habrá en el cielo, y ahí por lo general cuando hay una lluvia de meteoros interesantes, pues le añadimos y con tips de a dónde observar y todo. Bueno, ahora te voy a hacer ya la última pregunta, porque me llamó muchísimo la atención cuando estaba investigando un poco para la entrevista, que es que hay proyectos de producir lluvias de meteoros artificiales.
O sea, me imagino que con el fin puramente de entretenimiento. ¿Qué se sabe de estos proyectos y cuál es tu opinión al respecto? Sí, justamente el principal objetivo es el entretenimiento. Probablemente será algo por lo que tengas que pagar, pero eso no le quita lo asombroso que podría ser. Tengo conocimiento que es una empresa japonesa que ya puso en órbita en diciembre del 2019 un satélite bastante pequeño creado justamente para generar una lluvia de estrellas o lluvia de meteoros artificial. Eh, Tenía planeado hacer sus meteoros artificiales sobre Hiroshima en el 2020, la empresa. Esta nave consta de 400 esferas muy pequeñitas, de un radio de 1 centímetro más o menos, que están diseñadas para que cuando entren en la atmósfera se calienten y destellen en diferentes colores. Incluso podrían evocar algo parecido a un arco iris a gran altitud, cuando ya tengan más experiencia. Pero lamentablemente la misión no pudo desplegar o no pudo liberar estas esferas. El problema fue que una de las partes que lanzan o liberan las partículas no se mueve como los ingenieros quisieron que se muera. Esto porque no tomaron en cuenta las condiciones extremas que hay en el espacio. Porque al estar en el espacio es la fuerza que se necesita para que esta palanquita libere las esferas es mayor de la prevista, y simplemente la empresa ya declaró que con ese microsatélite que tienen ahí no podrán hacerlo. Pero no se desanimaron y gracias a esta información que ahora ya tienen, están desarrollando y están haciendo pruebas de otros satélites que quieren lanzar a finales del 2022, y si tenemos suerte tal vez podamos ver en el 2023 ya estas lluvias de meteoros a gusto. Wow, no, sí, sí es bastante interesante, me llamó muchísimo la atención la creatividad del ser humano, ¿no? Siempre buscando innovar. Ahora, Eliana, ya para finalizar, ahora sí, siempre le hacemos a nuestros invitados 3 preguntas. La primera es, recomiéndanos a quién deberíamos estar siguiendo en las redes sociales, ya sea para inspiración o para aprender. Bueno, para los que están escuchando, creo que en primer lugar recomiendo que sigan el Observatorio Astronómico de Quito, por supuesto, que diariamente presenta información muy variada en forma didáctica. Y también sugiero seguir en redes como por ejemplo Twitter, los perfiles de la NASA, que siempre publican las últimas novedades de sus proyectos y nos muestran siempre grandiosas simulaciones e imágenes captadas por esos telescopios tan poderosos que ellos tienen. Perfecto. Recomiéndanos un libro. Creo que además de los más famosos como los de Stephen Hawking o los de Carl Sagan, hay un libro que los podría interesar a los que les gusta todo esto de la astrofísica. Se llama El fin de todo en español, escrito por una astrofísica, Katy Mack, y nos da de una forma muy divertida y muy entendible, nos da las formas en las que nuestro universo podría cambiar cuando hay pequeños cambios imperceptibles alrededor nuestro y cosas por el estilo. Es un libro muy bueno que se recomienda totalmente. Perfecto. ¿Y un consejo que le quieras dar a todos los aficionados de la astronomía, pero de las ciencias en general? Sí, creo que para suerte de muchos, incluso para los que ya son profesionales, ahora contamos con herramientas para aprender
Y no solo desde un punto de vista matemáticamente estricto, sino desde el punto de vista divulgativo. Hoy en día podemos encontrar miles de documentales en los que se puede aprender muchísimo. Además de esto, siempre hay muchas charlas y conferencias ofertadas por muchos institutos a nivel mundial. Así que con la ayuda de personas que saben más, siempre será entretenido ver lo que tienen para contarnos y para decirnos. Así que pueden hacer uso de esas facilidades y de seguro se aprenderá muchísimo más de lo que ya se sabe. Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Yo creo que todos nuestros seguidores o los nuevos que se quieran unir a la comunidad del observatorio tendrán la oportunidad de ver a Eliana en muchísimas conferencias, así que les invitamos, como ella misma dijo, a que se unan a nuestra gran familia de aficionados a la astronomía y de profesionales también. Muchísimas gracias, Eliana, por acompañarnos hoy. Hemos aprendido muchísimo. Hoy estuvimos hablando sobre lluvias de meteoros. Les repito, soy María Eugenia Ramos del Observatorio Astronómico de Quito. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en YouTube como @OAQ-Ecuador. Así que por favor, síganos, visiten nuestra web oaq.epn.edu.es. Y si también tienen alguna sugerencia, nos quieren recomendar algunos temas, pues con mucho gusto pueden escribir a informacionoaq@epn.edu.es. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias, Eliana. No te puedo agradecer suficiente. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, pues nos vemos en un próximo episodio. Esto es Queremos Saber. Un abrazo. Nos vemos pronto. En el siguiente episodio continuaremos aprendiendo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los próximos episodios. ¡Hasta la próxima!